Ministerios de Ebenecer presenta La bella palabra infalible con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Escuchemos este interesante tema. Tu santo. Amén y amén. Le puedo dar un aplauso bien fuerte al Rey mientras los hermanos regresan a sus lugares. Ay, Señor Dios mío. Bueno, hace un poco más de 15 días que hemos estado hablando acerca de las bendiciones, y al abordar este tema también hemos tenido que abordar el tema de las maldiciones. A nadie le gusta hablar de maldiciones, pero las hemos tratado de ver enfatizando que Dios lo que quiere para nuestra vida es bendición, bendición y bendición. Amén. Una de las cosas tan importantes que yo veo y que se le ha estado repitiendo hace 15 días, y no me voy a cansar de repetírsela, es que cuando el Señor hizo a la humanidad, el Señor los bendijo. El Señor los bendijo. Dice que los creó y los bendijo. Y dijo Dios: sed fructíferos y multiplicaos. Esa fue la primera bendición. Y hemos estado platicando de eso constantemente. También le he explicado que el hombre mismo, que cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Amén. ¿Cuántos son benditos aquí? Sin embargo, el enemigo utiliza ciertas artimañas para que la humanidad o la creación caiga en maldición. Debido a que Dios deja que uno tome sus propias decisiones, lo que a veces se conoce como libre albedrío, la voluntad que Dios le da a uno para hacer lo bueno y lo malo, nosotros vemos que el hombre se desvió en el principio, y entonces, a pesar de que Dios había bendecido la tierra, la tuvo que maldecir. Por haber escuchado la voz de tu mujer, maldita será la tierra por causa tuya. Y después maldita la serpiente, y después le dio 3 maldiciones a la mujer, y después tuvo que venir el Señor Jesucristo a volverse maldición en un madero para que nosotros tuviéramos bendición. Por eso rechazar a Jesucristo es el pecado más grande que puede existir. Algunas personas dicen: pero ¿y cómo se va a ir al infierno fulano si tan buena gente que era? Lo único que no hizo fue no aceptar a Cristo, pero él jamás le hizo mal a nadie, le daba de comer a los pobres, se quitaba el bocado de la boca para hacer el bien. Sí, pero la Biblia dice que si yo doy todos mis bienes, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y amor es Dios, Dios es amor, y el amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús. El que rechaza el sacrificio, el Señor Jesucristo rechazó el plan de Dios y le está diciendo a Dios: ¿sabes qué? Yo me voy a salvar bajo mi propio plan, y esto es imposible. Pero no me quiero desviar del tema. Entonces viene Dios y provee la ruta de la bendición. En esa ruta tenemos que caminar ustedes y yo, tenemos que caminar en esa ruta, en la ruta de la bendición. Y entonces nos encontramos, durante todo este tiempo hemos estado hablando de eso, que Dios les pone delante de sí y les dice: yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen y la maldición si desobedecen. En otras palabras, no es por decir yo quiero la bendición, sino que es por decir yo actúo de acuerdo a lo que Dios dijo para que me caiga la bendición, ¿verdad? Porque yo le aseguro que aquí ninguno de ustedes quiere maldición. Si yo les digo ¿cuántos quieren la maldición?, ninguno va a decir amén. Si les digo ¿cuántos quieren la bendición de Dios?, todo el mundo dice amén. Pero ya con las actitudes parecería que algunos niegan lo que dicen con su boca. Por eso es, no ustedes pues, sino que estoy hablando de la humanidad. Cuando empiezan a seguir caminos que le parecen rectos a ellos, pero que no tienen nada que ver
el plan de Dios. Por ejemplo, cuando una mujer dice, no, yo tengo el derecho sobre mi cuerpo, así que yo voy a abortar. Entonces yo voy a abortar en mi cuerpo, sí es su cuerpo, y lo defiende, y hay un montón de gente defendiéndolo, y lo quieren legislar incluso, pero ellos están eligiendo desobedecer el parámetro de Dios, y entonces cuando lo hacen, aunque digan que quieren bendición, pesa sobre ellos, le abren la puerta a una maldición. Y hermano, y eso es lo que no le gusta a uno le gustaría solo que le hablaran del cielo y de las rosas tan lindas y del clima tan precioso, pero discúlpeme, Dios es amor y también es fuego consumidor. Entonces Dios galardona, pero también Dios azota, Dios corrige, Dios ama, Dios castiga, porque Dios es un Dios justo. Wow. Tengo que guardar mi garganta porque me toca predicar hoy 4 veces para la gloria de Dios. Eso sí me gusta. Pero entonces en este tema de la bendición hemos llegado a Canaán. Y en Canaán Dios dijo que se pusieran en 2 montes: el monte de la bendición y el monte de la maldición. El monte de la maldición se llamaba Ebal. Ebal quiere decir desnudo, sin cobertura. Eso es lo que quiere decir. Sí, hermano. Y ahí se pusieron 6 ministros, de los cuales ya explicamos hasta la saciedad, y no pretendo seguir explicando o redundando, pero sí quisiera recoger algunas espigas. Si el monte se llamaba Ebal, y Ebal quiere decir desnudo o sin cobertura, o un monte pelón, un monte donde no salía nada, un monte sin fruto. Hermano, eso tiene mucho significado, porque es en el monte en donde se paran los ministros que no tienen cobertura. Es en el monte en donde se paran los ministros que no tienen fruto. Y esos son los que proclaman maldiciones, aunque estén diciendo bendiciones. Yo les suplicaría a todos los hermanos que no han oído toda esta serie de temas, que los consigan para poderlos investigar. Pero solamente déjeme decirle que Malaquías capítulo 2 versículo 2 dice que hay sacerdotes que cuando bendicen, como andan mal con Dios, Dios traslada la bendición que dijeron en una maldición. Ahí es donde nosotros nos deberíamos de poner a pensar: ¿quién nos casó? ¿Estaba contento Dios con el ministro que te casó? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Estaba contento Dios con el ministro que te casó? Y yo qué sé, hermano, yo no me meto en la vida ajena como usted lo hace. No, pero con los frutos nosotros lo sabemos al pasar el tiempo. Claro. También tenemos que tomar en cuenta que las personas que les estoy hablando, no se me asusten, por favor, no quiero hacer un recasamiento aquí masivo, ¿verdad? Solamente, pero si usted tiene serios problemas que no los ha podido solventar, una de las cosas que tiene que analizar es quién lo casó, quién le echó la bendición. Porque puede ser que Dios estaba enojado con ese ministro, según Malaquías 2:2. Y si usted no andaba muy bien, pues le cayó lo que no le tenía que haber caído. Pero si usted estaba enamorado de Dios, las cosas cambian. Porque también ya leímos que Balaam se subió al monte para maldecir al pueblo de Israel, y el Señor le dice, le informa al pueblo de Israel: Balaam te quiso maldecir, pero como yo te amo, cambié su maldición en bendición.
Aleluya. Y ya explicamos el día miércoles cómo se hace para que Dios lo ame más a uno, y una de las formas es que Dios ama al dador alegre. Ya no voy a redundar en eso, me da tentación, pero no lo voy a hacer. Entonces ahora viene el Señor y le da la encomienda a 6 ministros para que se suban al monte Gerizim. Para que se suban al monte Gerizim y desde ahí empiecen a proclamar bendición sobre el pueblo, bendición valedera. Y este monte Gerizim aparece en aparece 4 veces en la Biblia, pero en este versículo 27:12 dice: cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. En otras palabras, a estos 6 les doy autoridad para proclamar bendición sobre todo el pueblo. Y es interesante porque lo que pasaba en ese tiempo, hermanos amados, era que se paraban las gentes en el monte y se empezaba a leer las bendiciones. Entonces digamos, si sucederá que si obedeces estas palabras, bendito serás en el campo. Y toda la gente contestaba: amén. Sucederá que serás bendito en la ciudad. Y toda la gente contestaba: amén. Porque tiene que haber un vínculo entre lo que Dios está diciendo y el que lo está oyendo. Vamos a hacer una prueba. Y sucederá que si obedeces estas palabras, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu ganado, bendito será el fruto de tu vientre, bendita será tu mesa, bendita será tu casa, bendita será tu arteza, benditos serán tus hijos. Eso era lo que tenían que hacer. Denle un aplauso al Rey. Pero lo que a mí me pone la carne así como de gallina es que cuando le decían las maldiciones, los del monte Ebal también tenían que decir amén. Uy, hermano, y eso era como un compromiso, porque les estaba diciendo: si no obedeces tal y tal cosa, amén. O sea, estaban aceptando que si no obedecían, se los iba a llevar el río. Y había unas maldiciones que impresionantes, hermano, porque de una vez, por ejemplo, decía: maldito el que haga cosas en contra de su padre. Y todo el pueblo tenía que decir amén. Maldito el que se acueste. Eso decía el Antiguo Testamento. Calma, no, por favor, tranquilo, take it easy. Las bendiciones sí me las recibió bien chileras, ¿verdad? Pero yo no le estoy hablando de maldiciones en este momento, solo le estoy contando, estoy dando información de lo que pasaba en aquel tiempo. Maldito, decía, será el que se acueste con la mujer de su padre. Hermano, y Rubén se acostó con la mujer de su padre y lo pusieron en el monte Ebal a pronunciar las maldiciones. O sea que él estaba leyendo las maldiciones y todo el pueblo le decía amén. Y él se recordaba que él lo había hecho. Ah, no, hermano, esto está serio. Entonces por eso, el monte Gerizim, déjeme contarle, por favor, déjeme contarle.
Porque esta es una sombra extraordinaria en donde el Señor nos deja libres de aquellas maldiciones. Porque ¿quién de nosotros, hermano amado, quién de nosotros no ha pecado? Haciendo no solamente pecados y transgresiones, sino que ¿quién de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho iniquidad? Iniquidad es el grado superlativo del pecado. Yo no sé si usted lo hizo, pero a mí yo sí. Es decir, con todo respeto, yo no vine a insultar a nadie, pero todos los que estamos aquí merecíamos la muerte. Y eso no lo digo yo, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, del reino de los cielos. Todos, todos, todos. Pero la dádiva de Dios fue vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, hermano. Qué cosa más linda, qué cosa más linda. Es decir, Dios dijo: miren, ustedes merecen la muerte, ustedes merecen dejar de existir, pero yo soy un Dios que los amo, soy un Dios enamorado. Ahí les envío a mi Hijo, el único, el amado, para que Él lleve todo el castigo que ustedes merecían. Él lo va a llevar. Para que Él lleve todas las maldiciones que ustedes tenían que llevar. Él las va a llevar, todas las de toda la humanidad. Por eso el sacrificio de Cristo, una vez más se lo vuelvo a decir, no fue solamente en la cruz del Calvario, como lo ponen ahí en la Pasión de Mel Gibson y en todas esas licas de Semana Santa que ponen para todos los que no van al retiro. Sino que, le voy a decir la historia, así rapidito. Y se lo puedo comprobar con la Biblia después, pero este es un tema que lo hemos enseñado por años. Entonces, pero como yo sé que siempre está viniendo gente nueva, se lo tengo que decir así. Jesús llegó, el Señor, mejor, ni me atrevo a decirle solo Jesús, el Señor bendito Jesucristo bajó a la tierra, tomó forma de hombre, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Era impoluto, sin mancha, tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Caminó por la tierra haciéndole el bien a todos. Era el Cordero sin mancha, el único que podía ser aceptado, ante Dios. Todos los demás corderos podían tener mancha, este no, este era sin mancha. Usted sabe la historia, lo tomaron, lo llevaron a la cruz, no lo mataron, porque Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Llega a la cruz, después de Getsemaní, toda la historia hermosa que usted conoce, muere en la cruz, toman su cuerpo, póngame mucha atención a esta parte, toman su cuerpo, lo envuelven en unos vestidos especiales, lo meten en la tumba, sellan la tumba con el sello romano. Nadie podía abrir ese sello porque le iba muy mal. Y entonces sellan esa tumba, y cuando solo se sella la tumba, Él se levanta. No al tercer día. Por eso le digo, le puedo dar todos los textos, pero ese no es el tema. Se levanta inmediatamente. Levanta unos testigos. Mateo 27 lo dice, que cuando Él murió, muchos de los santos del Antiguo Testamento se levantaron, pero no salieron de sus tumbas. Se quedaron 3 días o en sus tumbas o de testigos en lo que iba a suceder. Jesús se levanta. Lo que a usted le... Mire, hermano, mire, se lo va a poner. ¿A usted qué le correspondía si no se hubiera arrepentido? Le correspondía
que lo mataran en una cruz. No, ¿qué le correspondía? ¿Ah? Sí, el infierno. La cruz no era el infierno. Y Jesús lo tenía que sustituir a usted en todo. Entonces él ya levantado, resucitado, bajó al infierno. Primera de Pedro 3:18 lo dice, bajó al infierno. Y en el infierno, según Mateo 10:28, consumió todo su cuerpo. Y el Espíritu lo resucitó. Ahí sí, al tercer día. Entonces Jesús llevó todo el peso de la maldición para que usted fuera de bendición. Entonces, hermano, sinceramente, es un desperdicio que por eso él mismo lo dijo: el que comió no recoge, desparrama. Por eso algunos de ustedes tal vez se preguntarán, no todos, ¿verdad? Pero tal vez algunos se preguntarán: y estos de esta iglesia, pero son unos locos, hombre, pero que si solo en el culto y más culto y más culto, y que deberían de salir a hacer tal cosa. Si salimos a evangelizar, si salimos a hacer lo que tenemos que hacer, créame que lo salimos a hacer, pero es que tenemos un compromiso con Dios. Mire, hace mucho tiempo, cuando Noé era el líder de jóvenes de la iglesia, cantábamos un himno que decía más o menos de la siguiente manera. No se preocupen, no voy a poner a cantar a nadie. Muchas cuentas tengo con mi Señor, si pagar pudiera, digamos. ¿Quién es el que está cantando? Dije que no iba a poner a cantar a nadie, pero llevarle el micrófono al hermano. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. Sí. ¿Qué le daré? No tengo que, porque toda mi vida es tuya, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer. Aleluya, hagamos dúo, mano. Vos como que cantas de un mariachi, ¿va? Démosle un aplauso al Rey. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Tengo muchas cuentas. Borró mis iniquidades, borró mis pecados, borró mis transgresiones y me puso como objeto de bendición. A mí, a ti, nos puso para bendición. Es una tontería escoger la maldición con actitudes rebeldes. Wow. ¿Está serio esto, hermano? Pero tengo tiempo, por la gracia de Dios. Entonces viene el Señor y dice, viene el Señor y se quiere asegurar que su pueblo va a ser bendecido. El único que puede decir no quiero la bendición es el mismo pueblo. ¿Cuántos sí quieren la bendición? Entonces lo vamos a hacer con nuestras actitudes y con nuestras acciones, y no solo con nuestra boca. Porque si no, hermano, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí no se trata de pecar y rezar para empatar.
No, Señor. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que nosotros decidimos vivir con el Señor Jesucristo y darle toda nuestra vida. Entonces viene Dios y no hay modo que entre en estos ministros, ¿verdad? Pero tengo cuatro predicaciones. Ah, no, pero la tercera es otra cosa y la cuarta es otra. Entonces solo tengo 2. Apúrese, hermano Sergio, por favor. Me pone nervioso, dice alguien por ahí. Entonces Simeón es el primero. Ah, pero solo déjeme contarle que es que esta es otra cosa, hombre. Él escogió el monte Gerizim para decir la bendición. Y estos algunos eruditos estudian esto y lo aseguran. De acuerdo a la tradición de los samaritanos, aquí en el monte Gerizim fue en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En donde Melquisedec encontró al patriarca. Aunque entendemos que Melquisedec se le presentó en el valle de Sabe, pero la tradición de los samaritanos no la vemos por cierta toda. Esto es lo que dicen los estudiosos. Lo que sí es cierto es que ahí ellos decían que Abraham iba a sacrificar a Isaac y Jacob edificó un altar, y eso sí está bien comprobado, y en su base hizo un pozo cuyas ruinas todavía se pueden ver, y fue ahí en donde el Señor se encontró con la samaritana. ¿Te acuerdas que el Señor se puso a mediodía, se sentó y estaba cansado y le pidió de beber a la samaritana, y la samaritana, el diálogo que tuvieron, pero la samaritana le dijo: ustedes los hebreos dicen que hay que adorar allá y nosotros decimos que hay que adorar aquí, en el monte Gerizim, porque había una contienda, una polémica, en qué lugar era en donde se había manifestado esta grande e impresionante obra de Dios, porque ahí fue donde se le apareció el ángel a Abraham y le dijo: no mates a tu hijo, por cuanto tú no me negaste a tu hijo, yo tampoco te voy a negar al mío. O sea, el monte de donde viene la bendición es el monte en donde hubo un sacrificio, es el monte en donde simbólicamente el Señor habría de morir, hermano, y eso es lo que nos da la bendición. Es hermoso. Ay, Dios mío. Pero déjeme continuar así rápidamente. Entonces, este Simeón, y no hay modo que pase, ¿va? Pero me voy a saltar este verso. Este Simeón quiere decir el que oye o el que obedece, o el que es oído, pero habla de oír, pero de oír bien. Le voy a poner un ejemplo. Se cuenta que en aquellos días en donde el telégrafo era el medio de comunicación impresionante, ¿va? Porque ahora, hermano, el telégrafo quedó en el olvido. Se presentaron varios jóvenes a optar por un puesto al telégrafo, y en la oficina, entonces llegó el primero y le dijeron: siéntese ahí por favor y espere, y se oía la gran bulla, hermano, que de la gente hablando y el teletipo vibrando y Guatemala Flash informando, hasta así se decía, el teletipo vibrando y Guatemala Flash informando. Y hermano, ahora que el teletipo vibrando, que el internet informando, ¿eh? Bueno, y entonces estaba el teletipo ahí, y la gran bulla, y llegó otro y le dijeron: usted espérese aquí. Y llegó, total, que llegaron un montón, y por último llegó un joven y le dijeron lo mismo y se sentó. El jovencito llegó, al ratito tenía como 5 minutos, los otros ya tenían bastante tiempo, tal vez más de 1 hora. El jovencito llegó, a los 5 minutos se paró, entró en el lugar en donde estaba el jefe
Y todos dijeron, ¿y este por qué entró? Si vino de último. Y este macizo, ahorita lo van a sacar de plano en sopilotío. Y que si al ratito salió el jefe y dijo, señores, se pueden retirar, el puesto ya está dado. Entonces todos le empezaron a alegar. Entonces él les dijo, lo que pasa es que ustedes oyeron pero no escucharon, porque en clave Morse estábamos diciéndoles en el teletipo, usted ha sido aceptado para este trabajo, pase adelante. Y todos habían oído pero no habían escuchado. Entonces hay mucha gente que oye la Biblia, oye la palabra como oír llover, pero no escuchan. Y aquí se trata de escuchar, hermano. ¿Escuchas tú? ¿O solo oyes? Escuchar para mí es poner atención y efectuar las cosas para las cuales te están diciendo. Porque, hermano, perdóname, pero si vienes acá y me tienes que tolerar 1 hora hablándote, y de aquí sales como que sin nada a seguir tu misma vida, y no, él dijo eso, pero eso ni él lo debe de vivir, pues no le importa a usted si o no. Bueno, sí le debería de importar realmente, pero y yo sí trato de vivirlo. Créame que trato de vivirlo. Es una batalla diaria. Ah, pero si usted es pastor, usted es apóstol, usted es intergaláctico, sos del real. Bueno, pero no me quiero desviar, por favor, al mundo deportivo. Porque algunos están de plácemes y otros están de luto. Entonces, no. Tranquilo, decime, mamá, tranquilo, decime, tranquilo. El ministro que va a bendecir a la gente es el ministro que oye, que escucha la voz de Dios. Y uno puede escuchar con los ojos. Cuando se trata del Señor, uno puede escuchar con los ojos, y algunos incluso pueden escuchar hasta con el tacto, porque si son ciegos y sordos, como Helen Keller, tienen que entender por braille, están escuchando con el tacto. O sea, no es algo solamente de acá, de nuestros sentidos físicos, sino que es algo espiritual. Ahora aquí tenemos que preguntarnos, ¿a quién escucha el que te habla? Y tú a quién escuchas también. Porque la primera pregunta que el Señor le hizo a Adán, la primerísima fue, ¿dónde estás? Pero inmediatamente después le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Qué era lo que tenía que responder Adán a la segunda pregunta? ¿Quién te enseñó? ¿Cuántos me están escuchando? Ok, ahí le va pues. Le doy otra oportunidad. ¿Qué tenía que contestar Adán cuando el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Qué tenía que contestar él? Él lo que tenía que contestar, me enseñó el diablo. Hoy mucha gente incluso se para en los púlpitos y habría que preguntarles, ¿a usted quién le enseñó, hermano? ¿Y sabe qué contestarían algunos? Porque nadie se anima a decir el diablo, ¿va? ¿Sabe qué contestaría? A mí el que me enseñó fue la tercera convención internacional de las iglesias pentecostales unidas. Me acabo de inventar un nombre. Si a alguien le pasé raspando el tobillo, no fue fábul.
¿Y a usted quién le enseñó eso? A mí me lo enseñó los estatutos de la iglesia. ¿Y a usted quién le enseñó? Mi abuelito enseñó que así tenía. Un momento. El que nos tiene que enseñar es Dios. Dios habla. Todavía habla, fíjese usted. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que hizo no oirá, y el que hizo no hablará. Por eso los que siguen ídolos están en la calle, porque dice que tienen ojos pero no pueden ver, oídos tienen pero no pueden oír, les hacen boca pero no pueden hablar. Llueve para Semana Santa y tienen que hacerle desagües a las andas, porque si no se les llenan no, de veras, hermano. Yo no estoy... Bueno, Elías sí se burlaba de los ídolos, ¿verdad? Yo no me estoy burlando, pero es que yo digo, ¿cómo es posible que una persona, lo dice Isaías, lo dice el Salmos, dice, ¿cómo es posible que con la mitad de un árbol se hagan leña, hagan un su cocido, se calienten, y con la otra mitad hagan un dios, contraten a un carpintero que tienda ahí todo su cordel, gubias y todo lo que la Biblia dice, y lo haga en forma de varón, y después le diga, mi Dios eres tú, y lo tienen que chinear? Es un insulto para Dios. ¿Oyes tú? ¿Oyes? ¿Escuchas? Ahora, ¿a quién pueden poner en ese monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pero déjeme leerle esto, hermano, que estudiándolo me di cuenta de algunas cositas como esta. Después de 40 años de vagar por el desierto, esta era la tribu más pequeña. Esto me da a entender dos cosas. En primer lugar, Dios puede salvar con pocos o con muchos. No depende de nosotros. Pero miremos, los que oyen y obedecen son pocos. Aunque la gran mara diga que oyen y obedecen, muchísimos no lo hacen. Argumentan en contra de Dios. No, lo que pasa que yo no estoy haciendo mal, porque, hermano, yo he oído justificaciones de pecados. ¿De pecados? No, de iniquidades. Cuando se le ha agarrado a la gente ya en el mismo hecho del pecado. Si usted oyera las justificaciones que yo he oído, hermano. Las justificaciones del pecado que uno oye como ministro. Es que él me engañó, entonces yo también. ¿Cómo así? Entonces si él se tira en un barranco, usted también. Entonces si él se revuelca en un muladar, usted también. Eso no puede ser justificación. Pero lo que me llama la atención de este versículo, bueno, solo una cosita más, una cosita. Entonces, hermanos, ay Dios mío, ¿cuántos ministros habrán? Se recuerda que Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así dijo el Señor bendito, hace tanto tiempo. Entonces yo estoy haciendo un llamado hoy a gente que quiera ser de la tribu esta de Simeón, que sea de los pocos, hermano, que esté dispuesto, como decía hermano Vinicio cuando estaba ministrando las ofrendas, a derramar su vida en una ofrenda de libación. A ser esclavo por amor, doulos del único Dios verdadero, a ofrendar lo que más ama. No estoy hablando solo del dinero, a ofrendar lo que más ama.
¿Qué es lo que más amas? Ya sé que me vas a decir que Dios, pero ok, después de Dios, ¿qué es lo que más amas? Sí, pero las cosas de Dios, ¿qué es lo que más amas después de todo la divinidad? Tu familia, tu trabajo, tus hijos, tu casa, tu carro, tu profesión, tu título, tu cuenta bancaria. ¿Y qué pasaría si te la piden? Ojalá. Qué cosa más tremenda. Eso lo vamos a ver más adelante en otro culto, porque ya me faltan 5 minutos para finalizar, pero espérame un rato. Esos 5 minutos se pueden alargar. Todo es posible en los tiempos finales. Otra cosita que yo puse acá es: Dios se vale de los pequeños. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Me gusta mucho como dice la Biblia King James en ese versículo, porque dice: not by power, not by might. No es con gente poderosa, no, es con gente insignificante ante los ojos de los demás. Yo nunca he creído que Sansón fuera un hombre musculoso que rompía la camisa cuando hacía. Yo más me lo imagino algo entelerido. ¿Por qué? Porque él dijo: si la unción me abandona, seré como los demás hombres. Entonces era una persona común y corriente. Pero cuando le caía el espíritu de poder de Dios sobre él, mataba a 1000 gentes, hermano, con una ametralladora que tenía forma de quijada de burro. Era terrible. Entonces, si alguien aquí está pensando: yo jamás me voy a poder subir en el monte Gerizim para decir esas bendiciones. ¿Por qué? Porque yo soy muy pequeñito. Simeón era la tribu más pequeña después del desierto. ¿Y sabe por qué Dios escoge a los pequeños? Bueno, aparte de para avergonzar a los grandes, es que alguien que es pequeño de veras, hermano, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir? Puede decir: eso fue terrible, me sonó la flauta. Usted sabe de dónde viene eso, me sonó la flauta, ¿eh? Es el burro que le sonó la flauta. Que había una flauta ahí y el burro se acercó para ver si se podía comer, pero le hizo y sonó la flauta. Pero él siguió siendo burro, pero le sonó la flauta. Entonces a veces nosotros somos eso. Reprendo, dice alguien, ¿verdad? Pero óigame, por favor, escuche, Simeón, escuche. La borriquita que llevaba al Señor Jesucristo y lo entró a Jerusalén, mire qué gran privilegio. Estaba en la profecía la borriquita. Zacarías capítulo 9 verso 9, ahí estaba escrita que una borriquita, hermano, y parece ser que en el pequeñito era donde iba, no en la borriquita, sino que en el pequeñito, en el pollino, en el hijo de Ana. O sea, el Señor no se miraba bien. Si en un burrito que no es tan grande como un caballo de aquellos tremendos, ¿verdad? El Señor iba colgando sus piernas. ¿Se imagina usted en el hijo del asna? El Señor iba. Se miraba aquello
ridículo. Pero ¿cómo es posible? Él no puede ser. Porque ciertamente se siente algo bien rico, pero si fuera él, vendría en un caballo blanco y miles de potestades alrededor. No, esa es la segunda venida. ¿Qué tal? Le dijo un pastor a su sastre. Esta no es anécdota. ¿Qué tal? Le dijo un pastor a un sastre. Se probó el traje. Me miro como pastor de gente importante. ¿O cómo me miro? No se trata de eso, hermano. Dios lo que quiere es, mire, muchas veces la gente puede decir, ¿cómo puede ser que en él se mueva Dios? Ese es un burrito, pero encima lleva montado al mero jefe. Al mero jefe. Así que no es la grandeza del hombre, no es la apariencia humana, no es la figura humana. Mire, hermano, si Dios hubiera elegido ministros así por su figura, todos estaríamos descalificados, hermano. Todos estaríamos descalificados. O en el gimnasio. Pero hoy no, hoy tenemos la confianza de que pastor sin panza no inspira confianza. Ay, sigamos hablando de este hombre así rapidito. Me faltan 5 minutos. Ya vamos a orar. Mire este versículo, este comentario mío, después de leer. Su primera alianza fue con Leví y eso le causó ruina, y ahí aprendió a aliarse con quien tenía que aliarse. ¿Por qué razón digo esto? Porque su segunda alianza fue con Judá para la batalla en la tierra de Canaán, y la herencia, según Jueces capítulo 19, fue en medio de Judá. Ahora déjeme decirle esta otra cosa. Los ministros que se paran en el monte Gerizim a proclamar bendición tienen que saber con quién se están juntando, y la gente tiene que saber con quién se está juntando. Porque dime, ¿con quién andas? Y diré quién eres. O de cuál fumas, ¿ah? Ya cuando una persona, fíjese que todos nosotros los ministros debemos de tener un anhelo de comunión con gente. Digamos, ahorita nosotros hemos tenido un retiro, usted vio, ahí hubo, ¿qué? 32 predicaciones, de las 36 predicaciones, de las cuales su servidor solo predicó 6, es decir, hubo 30 predicaciones de diferentes ministros. Con esos son los que me junto. Bueno, hay otros también con los que me junto y no vinieron al retiro, pero solo para decirle algo, ¿verdad? Porque es que encontré un anuncio, me lo enviaron y entonces yo lo fui a
a buscar con más detenimiento un anuncio de una iglesia cristiana, evangélica, pentecostés en Puerto Rico, con el siguiente anuncio. Decía de la siguiente manera: lo invitamos a la fiesta de las primicias, así se llamaba, la fiesta de las primicias. Por primera vez en Puerto Rico, un sacerdote católico romano hablándole a miles de cristianos evangélicos. Y cuando yo miro el nombre, si es un cuate que se junta con otro montón de... Bueno, ¿para qué le voy a decir? Porque ya sé que usted... No, ahora dígame, hermano, o no sale de aquí. Entonces a veces uno se hace de amigos, hermano, que no debería de andar con ellos. Hombre, uno a veces qué lento que es. Yo me arrepiento. Yo a veces he andado con gente que jamás debería haber andado, y que decían que eran mis amigos y cristianos, hermano, pero con el paso del tiempo dije yo, pero si este es pagano. Y me hacía una, hermano, y yo decía, man, pero ¿no será que es tonto? Decía yo, porque no puedo creer que sea malintencionado. Me hacía la segunda. Ah, no, hermano, hasta que dije, no, yo mejor me separo. Y me he tenido que separar, porque yo sí quiero pararme en el monte Gerizim para bendecirle, hermano. Yo entiendo, ¿verdad?, que hay un anhelo por la unidad. Yo también lo tengo. Pero hay que tener un anhelo por la unidad con la gente que busca lo mismo que uno. No solamente, aquí estamos, somos un gran cuerpo. No, hermano. Ok, tengo que ir finalizando en un rato. No, hasta aquí, porque ahora me toca hablar de Leví. Entonces, Simeón, el que escucha. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Acostúmbrate a escuchar. Solo para ministrar, no es posible que un cristiano no anhele oír la palabra del Señor. No es posible. ¿Puedo? No es posible que prefiera irse a solear al estadio a oír la palabra de Dios. No es posible, ¿puedo?, que prefiera meterse una semana entera entre la arena, disque evangelizando para Semana Santa, y no oír un mensaje siquiera. No es posible. Yo digo, no es posible. ¿Por qué? Porque uno quiere oír. Pero ahora me voy a ir más difícil. No es posible que hayan ministros que no se puedan sentar a escuchar. Yo los ministros yo me los controlo. Mire, de los 36 mensajes que se predicaron en la Semana Santa, ¿sabe cuántos oí? 36. Ahí estaba, tempranito, hermano. Yo tenía que atender a todos los hermanos, me acostaba bien tarde, y ahí estaba en la mañana. Que puro carro de diésel, que cómo cuesta que arranque, ¿va? Pero en la mañanita, ahí estaba, hermano. Vamos a ver qué es lo que está diciendo este hermano. Y me bendijeron. Vamos a ministrar. Mis hermanos de la alabanza, por favor, vengan para acá. Esto es tan importante. Déjeme bendecirle, por favor. En la primera parte de este mensaje, gracias, hermano. Hay hermanos que están pidiendo cobertura: Leonel Páez, Eugenia Páez, Ingrid Echeverría,
Margarita Ramírez e Isabel Ramírez, vénganse para el frente, por favor, para que les ministremos y extendamos el manto apostólico y pastoral, bueno, el del ministerio quíntuple. Vénganse para el frente los hermanos que hemos llamado. Y si hay alguien que va a aceptar al Señor Jesucristo, recuérdese, el peor pecado que puede cometer alguien es rechazar el regalo de Dios. Pero no lo quiero presentar de esa manera, solo sálvese. Sé que el Señor ha estado tocando corazones, es tiempo final. Mis hermanos pastores me ayudan acá con los hermanos, por favor. Y yo me detengo un momentito más para solicitar que si hay alguien que está al lado suyo, que no conoce al Señor, usted le pregunte así, no quiere aceptar a Jesús. Puede ser que esta sea su última oportunidad. Anoche yo salí de aquí muy noche, porque estaba orando y estudiando y ya iba para la casa, y salí por ahí por la 12 Avenida y habían patrullas a 2 cuadras de acá. Habían matado a alguien en una cantina que queda ahí, y había una gente gritando y orando, y lo primero que se me vino a la mente fue: tan cerca de la iglesia, en un país en donde hay tanta bendición de este tipo, y se muere en una cantina. Y lo eterno, ¿qué pasó con lo eterno? Me fui impactado. Y yo creo que esta puede ser una oportunidad extraordinaria para la gente que no conoce al Señor. No se pierda. Esta no es una religión. Esta no es una religión, esta es una comunión, una relación con el Padre a través del Hijo llamado Jesucristo. Vamos a orar. Han pasado aquí algunas personas pidiendo cobertura y otras aceptando al Señor Jesucristo. Si hay gente que va a reconciliar, también este es el momento. Déjeme entonces dejar abierta la invitación. Aquí viene más gente. Yo creo que Dios está haciendo una obra. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, Señor. Eres tan bondadoso y estás haciendo milagros. Gracias por el milagro que nos permites ver, milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Yo te suplico que tú operes ese milagro en estas personas que han venido al frente, así como lo hiciste con nosotros, Señor, hace tantos años, cuando nos cambiaste el rumbo de nuestra vida. Cuando nos cambiaste el rumbo de nuestra vida, no solo terrenal, sino que eterna. Estamos nosotros también extendiendo cobertura apostólica, Señor, y pastoral sobre estas familias en el nombre de Jesús. Sobre cada uno de ellos, Señor, los envolvemos en un manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magistral. Ten piedad de nosotros conforme a tu misericordia. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.